Bienvenidas nuevamente a nuestro estudio bíblico de Santiago. Principios prácticos para la vida cristiana. Hoy estamos en nuestra lección 9 de 10, cómo recibir y dar gracia de Dios. Esa gracia que, bueno, mejor dicho, es la mayor gracia que podemos recibir. En este estudio, antes de empezar, siempre decimos que vamos a hacer un repaso. Acá está nuevamente el nombre de nuestra lección de hoy, cómo recibir y dar la gracia de Dios. Hoy voy a cambiar de arándanos a fresas, entonces todas la presentación vamos a quedar muy provocadas de esas fresas lindas que son las mismas, del misma familia de las berries, no tienen ningún significado realmente con Santiago, pero son obra de Dios, ¿verdad? Tan linda. ¿Cómo recibir y dar la gracia de Dios? En el repaso de hoy vamos a siempre recordar lo que hasta aquí hemos visto. Y mi esposo Richard, que siempre es mi maestro, les he dicho que él me dice que la repetición vale mucho, porque uno como va quedando cada semana. Y si algunas personas nos preguntaran, ¿qué has aprendido hasta aquí en estas 8 lecciones? ¿Qué le diríamos? Le diríamos que en la primera lección hemos aprendido la importancia de vivir con gozo en medio de la prueba. ¿Recuerdan? Capítulo 1, Santiago nos dice, vivan con gozo. Pero ese gozo no es el gozo humano, sino es el gozo de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. En la segunda lección vimos la importancia de pedir sabiduría a Dios. Y Santiago dice que sin dudar, para que no seamos como las olas del mar que van y vienen y que no pensemos que vamos a alcanzar algo si estamos así. En la tercera lección vimos la importancia de no ceder a las tentaciones. Y recordamos cómo Jesús mismo fue tentado en el desierto y nosotras con nuestra fragilidad humana vamos a ser tentadas. Es parte de la naturaleza de esta vida, pero tenemos que ser firmes y con la ayuda del Espíritu Santo no ceder a esas tentaciones. En la cuarta lección vimos la importancia de no hacer favoritismos. Y recordamos cómo Jesús incluía a todo el mundo. Jesús era amigo de pecadores. Él estaba con los que estaban menos favorecidos y es lo que debemos hacer nosotras también. En la quinta lección vimos la importancia de tener una fe viva y recordamos algunos milagros importantes de los que hizo Jesús, donde siempre casi al final del milagro, después de hecho el milagro, le decía a la persona, por tu fe has sido sanada. Entonces, muy importante tener esa fe viva. En la sexta lección vimos la fe y el poder de las palabras. Y en esta lección, pues yo sé que hubiéramos podido quedarnos ahí todo el resto del 2021, ¿verdad? Porque las palabras son algo que las mujeres tenemos mucho que aprender cada día. Es en la fe que podemos hacer uso bien de nuestras palabras, que sean de edificación y no de destrucción. Dijimos que donde va nuestra lengua, va nuestra vida. En la séptima lección vimos cómo llegar a ser verdaderamente sabias, muy importante. Vimos que hay 2 tipos de sabiduría, la humana y la divina. Y eso, bueno, ahí está en sus Biblias. Y la semana pasada vimos la lección 8 con un tema que llamamos la oración eficaz y poner a Dios primero. La oración eficaz y poner a Dios primero. En esta semana pasada, voy a ampliar un poquito lo de la semana pasada, vimos cómo tener una oración eficaz y poner a Dios primero y repasamos pasajes bíblicos muy retadores
donde Dios nos estaba exhortando a dejar nuestro pecado. Si deseamos tener oraciones contestadas eficaces, primero tenemos que limpiar nuestro corazón, examinar nuestro corazón y arreglar cuentas con Dios. ¿Se acuerdan que vimos eso tan importante? Él es el único que puede realmente limpiarnos de toda maldad y darnos un corazón blanco como la nieve y devolvernos el gozo de la vida sin pecado. Eso no quiere decir que no vamos a pecar, esa es nuestra naturaleza, pero la idea de la vida, el sentido de la vida es cada vez pecar menos. Esa es la idea para agradar a Dios. Vamos a fallar, por supuesto, en nuestra condición, pero vamos a ir siempre al trono de la gracia de Dios, confiadas de que Él nos va a perdonar y alcanzar misericordia. Dios es un Dios de segundas, terceras y muchas oportunidades. Vimos las consecuencias del pecado y siempre volvemos a afirmar, Él nos perdona. Aunque nos perdona, las consecuencias tenemos que vivirlas. Y el otro tema, ¿verdad?, de la semana pasada fue aprender a hacer a Dios lo primero, lo primero. Y animamos a todas, entre todas, a sacar un tiempo especial, un tiempo que llamamos un tiempo devocional. En la mañana, ojalá, para leer la palabra de Dios. Y si tú puedes tener una libreta donde vas a anotar tus peticiones de oración y orar por cada uno de los miembros de tu familia, poniendo en cada hoja, ¿verdad?, nombre, ojalá que ya tengan a Dios con dispuesto, y solo un consejo que he hecho hace muchos años, pero vale la pena tener algo para escribir y así no nos vamos como, ¿verdad? A veces nos perdemos y nos desenfocamos. Vimos al final el ejemplo perfecto de oración que fue Jesús. Jesús se levantaba antes que amaneciera a orar. Se iba a un lugar solo, muy importante. Iba, cerraba pues su puerta o subía al monte. Y una de las oraciones más significativas de Jesús fue cuando él se fue al monte de Getsemaní y se arrodilló y había mucho dolor en su corazón y le pidió a Dios Padre que apartara el cáliz de la muerte que él tenía que vivir, pero que al final se hiciera solo la voluntad del Padre. Si Jesús, siendo el mismo Dios, oró, nosotras también debemos orar sin cesar. Bueno, ese es el reto, el repaso. Todas estamos pues con la idea de lograr tener ese tiempo. No nos tenemos que frustrar ni sentir las más culpables, si no lo tenemos. Las más beneficiosas y bendecidas somos a pasar tiempo con Él. Vamos a ir a el tema de hoy. Las que me conocen saben que me encantan las ilustraciones. La semana pasada, ¿se acuerdan? Tuvimos unos teléfonos y tuvimos un tren. Y hoy voy a seguir presentando a mi familia acá también porque he tenido algunas fotos. Tuvimos a David. Este es mi nieto Alessandro, que tiene 9 años. Ahora, ¿qué tiene que ver Alessandro con la gracia de Dios? Vamos a ver. Cuando alguien me pregunta del tema de la gracia, yo siempre pongo el mismo ejemplo que me ayudó a mí a entender ese término que yo había oído por muchos años, pero realmente no entendía en la profundidad y trascendencia de ella. El ejemplo es con mi nieto Alessandro, que tiene 9 años y ya está dando muestras de preadolescente. Mi hija Valeria a veces pasa unos desafíos muy grandes y con su esposo Jimmy a veces comparten con Richard todo el desafío de cómo Alessandro a veces se porta mal. Ahora,
¿A dónde voy? Es que el tema es, ¿qué pasaría si uno de esos días desafiantes en Sandro se ha portado mal, Valeria le lleva a comprar un helado? ¿Qué pasaría? Bueno, algunas veces no se lo merece, no se merece ese helado, él se ha portado mal. No es justo. Hay que castigarlo para que aprenda. Muy bien, todo eso es muy cierto, pero Valeria decide dar gracia, esa es la palabra nuestra, dar gracia a Alessandro y darle el helado que no merece. Él no se merece ese helado, pero él ya le va a dar ese regalo inmerecido. La gracia es un regalo inmerecido, algo que nosotras no merecemos, Alessandro no merece, y eso, bueno, para ir afinando el tema de la gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Otra ilustración que quiero usar, algunas conocen, no puse el nombre de este personaje aquí, pero él se llama, algunas han escuchado, John Newton. Él fue un traficante de esclavos desde África con maltratos horribles, abusos, etcétera, en estos barcos. Por años practicó este negocio y un día, en medio de un viaje con mucho tempestad, se arrepintió y se arrodilló en medio de esa tormenta y le pidió a Dios perdón. Le dijo que nunca más lo iba a volver a hacer y que si él le salvaba, él iba a dejar completamente ese pecado, todo ese tráfico y horror que había allí y que le iba a servir. John Newton recibió el perdón de Dios y al llegar sano y salvo al otro lado, cumplió, ¿verdad?, lo que había prometido a Dios. Me encantaría que buscaran la historia de John Newton. En el YouTube pueden buscar algo muy interesante. Este hombre, después de ser traficante de esclavos, se convirtió en un hombre compositor de los himnos, muchísimos himnos del cristianismo. Y uno de los himnos más tocado en los momentos históricos de la humanidad. Este himno se llama Sublime Gracia y en inglés Amazing Grace. Entonces lo pueden buscar en YouTube. Yo hubiera querido ponérselos, pero vale la pena que lo busquen. Sublime Gracia de John Newton. Este fue el himno que él compuso para poder honrar lo que había dicho al Señor de dejar su pecado. Este himno se ha tocado en la caída de los muros de Berlín, cuando cayeron las torres de gemelas de Nueva York. Un himno que muestra la sublime gracia de Dios. Alessandro no se merecía el helado. John Newton no se merecía el perdón. Él se había portado muy mal. No merecía que Dios lo utilizara. Pero esa es la belleza de lo que es la inmensa gracia de Dios. Él da algo que nosotras no merecemos. Ahora, con esas dos ilustraciones vamos a entrar en nuestro pasaje bíblico de hoy, que algunas, yo creo que las que tengo esta noche no tienen el libro de Joyce Meyer. El capítulo 9 y capítulo 10 son los que vamos a ver hoy, y el capítulo 11 que lo vamos a ver la próxima semana. Y el 9 y el 10 hablan del mismo tema de la gracia. Entonces vamos a ir desde el versículo 6 al 17. Y voy a leerlo muy despacio para que, bueno, vamos como interiorizando esto y buscando esos principios. Ustedes también ahí, el Señor les vaya hablando. Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone
opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes. Purifiquen su corazón. Vamos a seguir. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahora escuchen esto ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Santiago 4, estamos del 6 al 17. Bueno, hemos leído una vez y vamos a leer varias veces por partes estos pasajes aquí, encontrando 3 principios que vamos a aprender esta noche. El primero es Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. El segundo, Dios nos pide dar gracia a los demás, no juzgando a nadie en una manera muy puntual. Y el tercero, Dios desea que vivamos en su gracia, pidiendo por cada día sin hacer alarde del mañana. Vamos a desarrollar estos principios. Uno, la gracia a los humildes. Dios nos pide dar gracia a los demás, no juzgando a nadie. Tercero, Dios desea que vivamos en su gracia, pidiendo por cada día sin hacer alarde del mañana. Y la primera es Dios da gracia a los humildes. Y eso está aquí en la primera parte de lo que hemos leído de capítulo 4 del 6 al 10. Volvemos a leer con este título muy puntual. Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes. Purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su alegría en tristeza, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará.
Bueno, en esta partecita de este pasaje bíblico, ¿qué hemos visto? Básicamente tres cosas, en otras palabras. Vamos a aprender que Dios es quien da su mayor gracia a quienes la pidamos. Debemos pedir esa gracia a Dios. Es algo así como pedimos, bueno, pues, ¿verdad? Peticiones de oración muy puntuales, necesidades muy puntuales. Tenemos que pedir a Dios esa mayor gracia, algo que no nos merecemos. Y es algo pues como obvio, pero debemos hacerlo muy puntual. La segunda cosa que aprendemos allí también en ese pasaje es que Dios da de su mayor gracia a los que tenemos un corazón humilde y limpio de corazón. Es una preciosa promesa. Una vez que John Newton se arrepintió, le pidió perdón a Dios, ahí fue que vino esa sublime gracia. Ya tenía su corazón humilde, ya Dios lo había perdonado y el Señor estaba, bueno, dándole y él recibiendo esa preciosa gracia. En otras palabras, yo digo que la gracia no solamente es un favor inmerecido, un regalo inmerecido, sino es otra oportunidad que el Señor, en palabras coloquiales de hoy en día, es Dios nos está dando otra oportunidad. Dios nos pide que nos sometamos a Él y resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Una vez hemos arrepentido de nuestro pecado, hemos pedido perdón, hemos recibido la limpieza, recibimos la gracia, el Señor nos pide que nos sometamos a Él y resistamos al enemigo. Estamos en una lucha espiritual, entonces es muy real y tenemos que reconocer eso. Bueno, ahora en la Biblia podríamos pasar todo un fin de semana hablando de la gracia de Dios. Yo he escogido algunos principios sobre esa gracia preciosa de Dios y lo vamos a leer muy despacio. Dice, el Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Salmo 84:11. En la otra versión dice, en lugar de bondad, utiliza la palabra gracia. Entonces, el Señor brinda generosamente su gracia a los que se conducen sin tacha. Muy importante la obediencia. Hechos 13:43. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. Hay que recordar que Pablo era el perseguidor de cristianos número 1, ¿se acuerdan? Y él fue otro ejemplo perfecto de el perdón y la gracia de Dios. Él no merecía y Dios le extendió y fue uno de los predicadores y la persona que abrió las primeras iglesias cristianas. Ahí está Bernabé, su discípulo, y él les está animando, ¿verdad? Estos primeros cristianos que continuaran confiando en la gracia de Dios, porque ellos la habían visto, el mismo Pablo la había visto. Más principios sobre la gracia. Uno que quise buscar aquí, Efesios 2:8, 9, me hubiera gustado poner allí, si quieren anotar el 8 y el 9, pero vamos a poner el 8, dice, Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito. Eso es un regalo de Dios. Esta versión es la nueva versión viviente que estoy leyendo ahora y es muy linda. Somos salvos por la gracia de Dios. No tenemos méritos. Jesús murió en la cruz para darnos la salvación. Es un regalo de Dios. El versículo 9 dice que no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. Y aquí dice Pablo también en 2 Corintios 12,
interesante. Él habla de que parece, la Biblia no dice exactamente que Pablo sufría alguna dolencia y él decía en una oración al Señor, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, que me quitara ese dolor. Cada vez que Pablo le pedía a Dios que le quitara ese dolor, cada vez él me dijo, Dios le dijo a Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo quería, ¿verdad? Quería que Dios lo liberara de esto, pero el Señor le dice, tienes que depender de mí completamente. Esa gracia inmerecida, qué belleza. La gracia de Dios, un regalo inmerecido. El próximo eh, pasaje bíblico no lo voy a poner acá, ustedes lo van a escuchar, está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Y hemos hablado hasta acá de que Dios da la gracia a un corazón humilde. ¿Quién fue el ejemplo perfecto de humildad? El mismo Jesús, ¿verdad? Entonces, la humildad de Jesús es lo que nos debe inspirar acá. Este pasaje bíblico está mostrando, aquí tengo una cruz, me encantan en el cristianismo las cruces sin un Cristo crucificado porque Jesús ya no está ahí, Jesús resucitó, ¿verdad? Ya vamos a celebrar la Semana Santa y el día más importante para el cristianismo es el día de la resurrección, porque si Jesús no hubiera resucitado, pues sería muy diferente. Es un Dios resucitado. Vamos a leer y dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y de toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios envió a su Hijo a venir a este mundo para humillarse y morir en la cruz por ti y por mí. En este acto inmenso de amor, Dios lo exaltó, y es por eso que Jesús es el nombre sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el único Señor. Dios nos regaló la salvación por medio de Jesús. Es una gracia inmerecida. No merecíamos. Si hubiera habido una persona con tu nombre, que fueras tú sobre la faz de la tierra, Jesús murió por ti. En nuestro deseo de acercarnos más a Dios, sabemos que vamos a caer como Pablo. Él fue uno de los que perseguía nuevamente a los cristianos, y Dios le extendió la gracia para usarlo como el mayor predicador y fundador de las primeras iglesias cristianas. Él no merecía ser tratado como algo especial, no merecía como Alessandro recibir el helado, pero Dios le dio nuevamente esa gracia por la humildad en su corazón y lo usó grandemente. Una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Él quiere usarnos más, no nos quiere dejar en nuestro pecado. Yo pude hacer esta lista que creo que ustedes podrían ayudarme a alargarla. Aprendemos que Dios me da esa gracia divina. ¿Para qué? Ya hemos visto
En resumen, para ser salvas, para tener la seguridad que si morimos hoy y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos recibe en el cielo. La Biblia dice que todo aquel que cree en Él y le recibe, tiene la seguridad de la vida eterna. Entonces, para ser salva por la gracia, no por obras, porque, bueno, si no la muerte de Jesús en la cruz hubiera sido en vano. Para ser libre de pecado y no cargar con la culpa. Esto es muy importante. No nos podemos quedar con el Señor cuando nos pedí la gracia de Dios y se hubiera quedado pues allá con la culpa de haber sido traficante de esclavos y haber hecho cosas tan horribles. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios nos llamó a vivir libres. Cuando estamos arrepentidos, Él quiere que vivamos en esa libertad. También esa gracia nos permite con gozo obedecer los principios bíblicos que estamos aprendiendo ahora en Santiago. Es un gozo, es con la ayuda de Él, no es para hacernos daño, es porque sabemos que Él sabe que es lo mejor para nosotros. También por su gracia, Él quiere que vivamos en paz. Es muy importante eso, con Él y con los demás. No en una vida perfecta, imposible. Todos tenemos una vida con desafíos, pero sí es posible tener esta paz con Dios y aún a pesar de las circunstancias, en la gracia de Dios. La gracia de Dios también me permite hacer cosas muy prácticas, aprender a administrar bien mi tiempo, mi dinero, mis talentos, aprender a servirle, no solo pensar, bueno, ¿cómo puedo recibir? Sino, ¿qué puedo dar? ¿Cómo puedo ayudar con lo que ya Dios me ha dado? Porque me ha dado dones a través del Espíritu Santo. El Señor me ha dado estos dones de enseñar, pero no son de Margarita, son para compartirlos, por eso comparto con ustedes y cada una de ustedes tiene dones. Para ser generosa, Dios quiere que seamos generosos, ¿verdad? Todos tenemos algo que compartir. Dios me da su gracia, esto me encanta, para estar contenta con lo que soy y con lo que tengo. Wow, eso es muy importante. Las mujeres no somos fáciles de estar contentas, ¿verdad? Entonces, que el Señor en su gracia nos ayude a estar contentas con quién soy y lo que, ¿verdad? Eso no es conformismo, pero estar agradecido. Para vivir las pruebas con gozo, ese gozo que Él me da, es en la gracia de Dios. En estos tiempos de pandemia, de dolor, de enfermedad que oímos tanto, es en la gracia de Dios que el Señor nos permite. Y un último, que no es último, tú puedes añadir la lista, en la gracia de Dios aprendemos también a descansar. Eso es algo que a mí me cuesta, yo tengo que aprender a descansar, pero estoy aprendiendo y ahí es algo que el Señor también quiere que hagamos, a descansar. El segundo principio es Dios me pide, ya una vez que he recibido esa gracia divina, ¿verdad? No es para quedarme con ella ahí. El Señor me pide dar gracia a los demás, pero no de lo mío, sino de lo que Él me da, porque en mis fuerzas no puedo. El Señor me pide dar gracia a los demás. Y en este pasaje de Santiago nos dice en una manera muy práctica, no juzgando a los demás. Cuando yo extiendo no juzgando a los demás, wow, eso es extender la gracia. Y dice Santiago 4, 11 y 12. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu hermano? ¡Wow! Todas caemos allí, ¿verdad? Ahí estamos, pues esa es nuestra tendencia
Y vamos a ver dos cosas en nuestras propias palabras de esto. No debemos juzgar a otros. Y debemos reconocer que solamente hay un juez y ese es el Señor. Una vez he recibido la gracia de Dios, estoy llamado a darla a los demás. No solo con la gente que me llevo bien, sino principalmente con las personas que nos han tratado injustamente. Recordemos que nosotros no merecíamos esa gracia de Dios. John Newton no se la merecía, Alessandro no se la merecía, nuestro prójimo no se merece que les tengamos la gracia, pero el Señor quiere que lo hagamos. Nuestros enemigos son personas a lo mejor o personas difíciles, también no se la merecen. Nos han tratado mal. Cada una tiene una historia. Pero una vez nuevamente le pedimos la gracia a Dios, para nosotras debemos pedirle que el Señor nos ayude a extenderla a los demás, especialmente en las relaciones más desafiantes. Por eso el perdón y la gracia van de la mano. Primero, recibimos el perdón, damos el perdón y la gracia inmerecida va de la mano. Voy a compartirles unos pasajes bíblicos sobre no juzgar para avalar este de Santiago. Hay uno que ya vimos en estas semanas, pero lo vamos a volver a leer. Este es el famoso Mateo 7, 1 al 5, donde dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficiente para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Wow, esto es algo que nos llama mucho a todas, ¿verdad? Nos toca y tenemos esa tendencia todos de juzgar y eso es algo que es pecado y tenemos que ajustar todas en nuestro corazón. Este versículo también me impactó, está en 1 Corintios 4, 4 al 5, y dice, porque aunque la conciencia no me remuerda, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Wow, esto aquí nos podríamos detener, ¿verdad? Porque aunque la conciencia no me remuerda, muchas veces tengo la conciencia como con un callo cauterizada y no veo dónde está el pecado, pero el Señor es quien me, ¿verdad? Quien me juzga. Y también acá dice algo muy importante, hablando yo pienso en las injusticias, ahí si hemos vivido una injusticia, el Señor, una promesa, dice, Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad. Él es el juez supremo. Qué manera de descansar cuando hemos vivido una injusticia, obviamente entregarla pues a la ley si hay que hacerlo, pero también entregarla en las manos de Dios. Yo tengo un testimonio de ver la mano de Dios en mi vida y ha sido muy lindo. El Señor es fiel. Ahora, otros pasajes bíblicos que avalan esto de no debemos juzgar. Y miren esta belleza, dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo.
Entonces, antes de juzgar, debemos ser maduras. Dice que los fuertes en la fe, y debemos entender, hay personas que son más inmaduras en la fe y debemos ser, ¿verdad?, pacientes allí. Y ahora en Santiago 4, que es nuestro pasaje bíblico, el versículo 12 dice, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Solo un legislador, solo el Señor es, y a Él vamos a entregarle todas las cosas injustas que estemos pasando. Dios es el único juez y yo no debo juzgar a nadie, aunque no esté de acuerdo con sus acciones. Debo reconocer el pecado como tal, sin caer en juzgamientos. Eso es lo más difícil. Mi corazón debe ser de compasión. Debemos pedir al Señor nos dé esa gracia para tener compasión por las personas que están en pecado, la Biblia dice que las personas que están todavía en pecado, insistiendo en ese mal camino, están cautivas por el enemigo. Y es por eso que se mantienen lejos. Mi rol en eso es orar para que Dios les quite esas vendas y puedan rendir sus vidas a Él. Cuando hay que poner límites para no dejar que me hagan daño, como abusos verbales y físicos, debo hacerlo y aún acudir a veces a la autoridad y un consejero. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Él es el legislador, Él es el que hace la obra y debemos descansar en Él. Ahora, el tercer principio de este pasaje es: Dios desea que vivamos en su gracia, pidiendo por cada día, sin hacer alarde del día de mañana. Y vamos a leer esta última parte. Ahora escuchen esto ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios, ganaremos dinero, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Ahora, estamos aquí aprendiendo en este pedacito último de nuestro pasaje, aprendemos en nuestras palabras a no hacer alarde del día de mañana. No hacer alarde del día de mañana. Yo creo que en esta pandemia lo hemos aprendido muy bien. Alguien decía que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿verdad? No es que esté mal planear, pero hemos aprendido que si teníamos el 2020 planeado, todo cambió. Cada día trae su afán. También nos dice que nuestra vida es como la niebla. Vamos a estar aquí, estamos aquí, pero no por siempre. Por eso tenemos que tener muy firme esa esperanza en el Señor, muy importante. Santiago nos da un principio último ahí muy precioso que dice el pecado de omisión. Dice todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Nos da una explicación. Vamos a ver, muy importante, unos ejemplos valiosos. Yo sé que alguna tiene una pregunta, voy a dejarla para el final. Y unos ejemplos valiosos en cuanto a personas que se jactaron en el Antiguo Testamento. Después del arca de Noé, cuando, ¿verdad?, Dios decide en el arca escoger a Noé había mucho pecado, manda la inundación, eso está en Génesis, y después se salva Noé, se salva la familia, los animales y todo eso que está en Génesis, y Dios los manda a que ya salvados se dispersen, ¿verdad?, por el mundo. Y ellos no obedecen, sino deciden jactarse de sus propios planes, no obedeciendo a Dios.
y construyendo lo que conocemos hoy en día como la Torre de Babel. En el Antiguo Testamento está. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Esto fue un ejemplo de cómo se jactaron, no obedecieron a Dios, y lo que hizo Dios en esta torre, ellos querían hacerla para alcanzar, ¿verdad?, el cielo, y bueno, es que Dios los confundió en muchos lenguajes. Desde ese momento hay tantos lenguajes que tuvieron que dispersarse. Fue la única manera de hacerlo. Ahora, otro ejemplo de jactancia está en algo muy de la vida de hoy en día, que está en Proverbios 19:21. Dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalece los designios del Señor. Eso está muy identificado. A lo mejor algunas tienen así en su escritorio, su computador, su libreta, sus planes, ya están pues el 20, 21, 22, hasta el no sé qué. Aquí en Estados Unidos planeamos muchísimo. ¿Y qué es lo que dice este versículo, verdad? El corazón genera los planes, pero al final solamente prevalecen los planes de Dios. Y sabemos nuevamente que es bueno hacer planes, pero tenemos que encomendar los planes al Señor. Otro ejemplo de jactancia fue un rico que hay descrito allí en Lucas, en la Biblia, el famoso rico, Lucas 12, 18 y 20, y dice, él no quisiera leerles todo el pasaje, pero dice, por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, dijo el rico, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Podría ser algo así parecido, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Este rico estaba jactándose de sus planes y el Señor le estaba diciendo, esta misma noche te llamaré. La gracia de Dios es lo que necesitamos, ¿verdad? A veces nos jactamos de muchas cosas, pero unos pasajes bíblicos que nos van a dar esperanza en medio de ese pecado que tenemos todas, las certezas consoladoras en medio de nuestras jactancias. Y Romanos 8 es un capítulo que podemos leer, todo el capítulo 8 es hermoso porque es la seguridad de que nada nos va a apartar del amor de Dios, nada. Dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la tierra podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué belleza. Podemos tener la certeza que aunque somos frágiles, pecadores, el Señor nos ama, nos extiende su amor, su gracia que no merecemos y nada nos apartará de ese amor. Como Valeria con Alessandro, ¿verdad? Es su hijo, como nosotras las que tenemos hijos, se portan mal y uno antes de que se porten mal ya los ha perdonado. Otros pasajes bíblicos que nos dan esa certeza consoladora y nos llenas de esperanza. Hebreos 6, 19 y 20. Tenemos una firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sabemos que el Señor es nuestra ancla segura, es nuestro sumo sacerdote, Él es el Jesús resucitado, está sentado a la derecha del Padre, Él vive y creemos eso por fe. Segunda de Corintios 5, ese es otro capítulo que podrían leer, todo el capítulo 5 es muy lindo, habla de toda la esperanza de lo que Dios está haciendo para cuando estemos con Él en el cielo. Dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo,
no construida por manos humanas. Es lo que Dios nos promete, algo que Él ha preparado y está preparando para cada una de nosotras. Ahora, estamos con un minuto antes de terminar en la pregunta de reflexión y el helado, ¿verdad? La gracia que no merecemos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Estás recibiendo la gracia de Dios para dar a los demás? ¿O somos críticas ambos o embajadores de Cristo mostrando bondad y misericordia? Hay solo dos caminos: o juzgamos a Cristo mostrándoles bondad y misericordia, o se lo las fuerzas.